Hola, mi nombre es Jimena, y pues es un gusto que estés aquí con nosotros. Yo estoy en representación de toda la Escuela de Gastronomía para saber pues tu experiencia y pues cómo es que te adentraste en todo este mundo del restaurante, pues, y pues más que nada de cómo fue tu iniciativa al irte a otro país que es muy lejano al nuestro, y pues más en que pusieras un restaurante de nuestro país con comida de nosotros, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por pensar en mí. La verdad es un gusto siempre que la UBAC me llama, me convoca para estar en jornadas, en pláticas, etcétera. Para mí es un gusto. Y pues espero les ayude lo que les vaya a decir o no, pero está muy bien que estén haciendo las jornadas académicas. Me da mucho gusto y pues me siento muy feliz de ser parte de ellas. Sí, pues muchas gracias. Y pues también más que nada que pues en algún momento tú pasaste como nosotros, estuviste en la misma escuela que nosotros, en las mismas instalaciones y pues también es importante saber las personas que pasaron por lo mismo que nosotros y pues que están en nuestra escuela, que han llegado a pues sí a lograr, que han logrado y pues sí que queríamos saber pues tu experiencia y todo allá con tu restaurante en Qatar. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Yo egresé en el 2011 de la Universidad Vasco de Quiroga. Yo estudiaba antes en la prepa, ahí en Lubac, atrás de la Star Médica, y luego ya cuando me di cuenta que abrieron la carrera de gastronomía, que como estamos diciendo hace rato, fue la primera universidad que la abrió literalmente en Morelia, en Michoacán, no sé, este, eh, se me hizo muy fácil, muy natural el paso de, pues estoy estudiando en la prepa, me voy a la universidad misma de la UBAC, y yo soy egresado de la segunda generación, como les decía, egresé en el 2011. Y después de egresar empecé a buscar trabajo hoy en Morelia. Tuve unas oportunidades de trabajo interesantes dentro de ahí. Y un día surge esta oportunidad de venirme a Qatar, ¿no? Ya estamos hablando hace 10 años de eso. En ese tiempo nadie conocía literalmente lo que era Qatar. Todos eh, hasta la fecha se confunden pensando que Dubái es Qatar, ¿no? O que están muy cerquitas, pero no pertenecen al mismo país, pero pues bueno, siempre se ha creado esa confusión. Así es de que me da la oportunidad, una pareja de michoacanos me contacta y me dicen que quieren abrir un restaurante mexicano aquí en Qatar. Para darles un poquito más de perspectiva, hace 10 años Qatar no era lo que fue en la Copa del Mundo que acaba de pasar. Qatar era un país, pues es un país del tamaño de Querétaro. O sea, es un país muy pequeño, donde una de las curiosidades es que la población local, los cataris, nada más son 300,000 cataris, 300, poquito más de 1,000 cataris, y todos los demás somos extranjeros. Estamos hablando de que casi el número de habitantes que están ahorita en Qatar son 2,9 millones, 2,8 millones. Y ver esa curiosidad de que nada más 300,000 sean ciudadanos nacionales, pues es interesante. Es un país súper multicultural, te encuentras esta diversidad de nacionalidades que enriquece mucho tu día a día. Así es de que cuando me ofrecieron la oportunidad, pues sí, evidentemente me regresé a mi casa y googleé qué era Qatar, ¿no? Porque no sabía nada de Qatar, o sea, no era esta marca Qatar que se ha desarrollado durante todos estos años, ¿no? Y más de cara a la Copa del Mundo. Así es de que investigué, un proceso muy extraño porque no había tanta información de Qatar en ese momento. Estoy hablando que era el 2012. Eh, no había información tal cual de Qatar, así que lo que hice fue, pues nada más como que meterme a foros que estaban súper desactualizados para ese tiempo, así que no sabía más o menos cómo era la cosa. Me habían explicado brevemente en la entrevista que habíamos tenido pues, lo que era Qatar, etcétera. Así es de que, pues, me tomó más o menos unas 3 semanas en decidirme si sí me quería venir o no para acá. Y y pues bueno, yo llegué aquí con la premisa de, en ese tiempo, abrir el primer restaurante 100% mexicano aquí en Qatar.
Así es de que, pues bueno, me aventuré. Yo llegué aquí en enero del 2013, una cosa así, y empecé a familiarizarme con el entorno, ¿no? Principalmente, pues, con la cultura o la multiculturalidad que se vive aquí día a día, ¿no? Con este cambio de idioma, que no hablo árabe, pero de cambiar a hablar todo el día en español, a hablar todo el día en inglés, pues sí es un cambio que, pues, no como que estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y menos en Morelia, no es tan fácil. Así es de que acostumbrarte a eso, acostumbrarte a que no tienes estas facilidades que tenías como en México. Es un proceso intenso y es un proceso que la verdad sí, te cuesta trabajo. Si no eres lo suficientemente adaptable para tener ese cambio, te regresas. Yo siempre, es una expresión que me he acuñado con los años de o Qatar te abrazo o te escupe. Pero también eso mucho depende de ti, ¿no? Yo estoy hablando de Qatar como puede ser en otros países, no nada más quiero especificarme, aquí estoy hablando porque aquí vivo, pero sí fue un proceso difícil, como les decía, vine con la premisa del primer restaurante 100% mexicano, así es de que, bueno, ya había una marca que desarrollar, ¿no? Porque los dueños ya anteriormente habían trabajado un poquito con el logo, etcétera, pero no había nada fincado como tal de un restaurante, ¿no? Así que empezamos a trabajar en conjunto desde el desarrollo de recetas, la contratación de personal, el acondicionamiento del espacio donde iba a estar el primer restaurante y y pues empezar a adaptar toda la maquinaria que habíamos traído de México para hacer tortillas, empezarlas a probar, empezar a consultar con proveedores, porque estamos hablando que es muy chistoso. México está aquí, es un globo terráqueo esto que me estoy imaginando. México está aquí, Qatar está aquí, estamos del otro lado del mundo, literalmente. Así es de que los productos y los insumos en ese tiempo también eran muchísimo más difícil de conseguir como es hoy por hoy, ¿no? Este, Así es de que el adaptar todo eso, algo tan chistoso como común que nosotros tenemos, ¿no? La harina de maíz. Eh, Acá no hay. Acá en ese tiempo no podías conseguir por ningún motivo harina de maíz en ningún supermercado, en ningún mercado. No existía. Ellos no conocían lo que es la harina de maíz para hacer las tortillas, que pues es la base de la comida mexicana. Así es de que en ese tiempo, para bueno, empezamos a traerla de Dubái, porque a Dubái sí llegaba, pero esa cadena de suministro se nos hacía muy costosa y no era tan práctica. Así es de que originalmente empezamos, nos dimos cuenta por investigación, etcétera, y los niños empezaron a investigar, etcétera, que hay una fábrica de maseca en Italia. Así es que empezamos a traer la harina de maíz desde Italia. Y lo chistoso es de que no es la harina de maíz que nosotros usamos en México. O sea, es la misma marca, por así decirlo, pero no es la misma harina. O sea, no tiene no tiene la misma suavidad, es una harina más rugosa, es como es como una harina que nada más te sirve para hacer totopos, por así decirlo. Y en un inicio nosotros empezamos el restaurante con esa harina porque no teníamos otra posibilidad, porque no había esta cadena de suministro que ahorita está pues ya un poquito más fincada y ahorita les tengo una muy buena historia acerca de eso. Así es de que el adaptarse a la carencia de varios ingredientes que a lo mejor aquí no vas a encontrar o te van a ser difícil como ese, eh, y algo muy chistoso que me pasó, que a lo mejor van a decir que estoy bromeando o no, pero la sal acá no sale igual que la sal de México y es algo fundamental y es algo que con el tiempo te das cuenta y ya es así como de, no, no puede ser, sí, de verdad, no hay, o sea, esa es mi explicación mejor de uno de los problemas que yo tuve al iniciar como que todo el desarrollo de menú. Ya cuando te das cuenta de eso, pues es un poquito más fácil. Aquí es muy chistoso porque hay muchas cosas que vienen de diferentes países, pero al final de cuentas no te terminan sabiendo como a nosotros nos saben en México, ¿no? Desde el jitomate, desde la calabacita, o sea, si hay como que este choque de, oye, pero es que un jitomate fresco te tiene que saber así, porque este jitomate que me están dando en este país no me sabe, ¿no? O sea, son cosas muy curiosas que cuento, poco creíbles, yo entiendo,
pero pasan, o sea, y es una de las primeras adaptaciones que tú tienes que hacer para tratar de desarrollar un menú lo más fidedigno posible a un país, en este caso México, ¿no? Que es donde venimos. El agua de horchata, por ejemplo, y es muy chistoso porque el 80% de la canela o más que consumimos en México viene de Sri Lanka. Sri Lanka es un país muy cerquita de aquí y hay diferentes tipos de canelas. Así es de que originalmente empezamos a hacer nuestra agua de horchata que desarrollamos la receta y etcétera con una canela gruesa de árbol, les dice, porque es una corteza. Así es de que empezamos a esa canela. Estaba rica, pero no era como que al 100% lo que estábamos buscando. Y un amigo me regala, un mexicano me regala una canela de Colima. No, a ciencia cierta no estoy seguro si era de Colima, pero me dijo, es canela de Colima, que es más suave, que es más, les llaman como de árboles más jóvenes, así es de que es más suave, se rompe más fácil, etcétera. Es de que empecé a hacer la horchata del restaurante con esa canela y fue así de, "Pum, pues esa es la canela, esta es la horchata mexicana que en todos los establecimientos que no están embotelladas está bueno". O sea, sí fue un cambio y fue este proceso de adaptación desde empiezas la receta A y se va a ir modificando y modificando porque tú vas ensamblándola con ingredientes que contribuyen a hacer esa receta mejor. Eh, es súper chistoso, es algo bien padre. Así es de que iniciamos el restaurante en el 2000, en septiembre, el 30 de septiembre del 2013 iniciamos con el primer restaurante. Y una de las cosas más chistosas o curiosas que tenemos aquí o que nos pasa a los mexicanos es de que el cliente local o las personas de esta parte del mundo, de todo el Medio Oriente, Asia, etcétera, incluso en Europa, en ciertas partes de Europa, confunden la comida mexicana con la comida Tex-Mex, ¿no? O sea, la comida mexicana para ellos es burritos, el taco shell, eh, el burrito bowl, la enchilada soup, que no entiendo nunca de dónde viene. O sea, esa es la idea, que evidentemente pues, la influencia a ciertos medios, etcétera, pues bueno, eso es lo que para ellos es la comida mexicana. Y el enseñarles, o sea, no enseñarles de una forma pretenciosa, pero el mostrarles de, oye, fíjate que pues el taco Shell a lo mejor está muy bueno, pero este, así no lo comemos en México, ¿no? Por más que me aleguen que lo hacen, está muy bien. El taco mexicano es un taco de tortilla de maíz, suavecita, de harina si quieren, pero este, y darles como esa percepción de cómo nosotros comemos la comida mexicana tal cual de fonda, de changarro, de abuelita, casera, pues sí es un impacto para ellos porque es así como de, oye, pues es que a mí toda la vida me dijeron que el taco Shell era mexicano, ¿no? Y, eh, y es padre darles como esa experiencia de lo que es realmente la comida mexicana. Así es de que iniciamos el restaurante en el 2013. Como les decía, yo vine con Yo vine con la idea de vamos a ir un año, vamos a ver cómo están las cosas y a ver, y me regreso, ¿no? Si no me gusta, pues bueno, adiós, muchas gracias. Y si no, me regreso. Eh, Les platicaba hace rato un poquito de la adaptación, que afortunadamente yo es una de las cosas que me di cuenta que tengo muy fácil, que me adapto muy fácil a las circunstancias, pero sí es un proceso muy difícil. Yo me acuerdo desde que estaba estudiando la prepa, yo tenía en la cabeza esta idea de me quiero ir del país, no sé a dónde, a Belice, a Cuba, no sé, o sea, un país donde sea, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a ser para Qatar, ¿no? Pero siempre hubo una parte de mí que siempre se quiso ir de México, no por lo que está, por la situación del país, sino porque quería conocer más cosas. Así es de que si me hubieses dicho en ese tiempo, oye, te vas a ir a Qatar en algunos años, jamás lo hubiera imaginado. Así es de que de ahí fue cuando viene esta oportunidad, me quedé así como, pues bueno, dudé muchísimo y está bien y se vale.
pregunté muchísimo y al final la decisión fue lo que le estaba platicando ahorita. Pues me voy un año, pero si en ese inter de esos 12 meses o no me está yendo bien o me siento muy mal o algo pasa, pues ¿qué tiene de malo? ¿No? Hay gente que dice que es fracaso, pues está bien, pero ¿qué tiene de malo fracasar? Nada. Así es de que si al primero, segundo, tercer, doceavo mes digo, ¿saben qué? Muchas gracias, me regreso, no tiene nada de malo. Ya te llevaste algo, eh, ya creciste algo, ya aprendiste alguna otra cosa, mínima que sea, pero la aprendiste. Eh, y me di cuenta así de primer año, pues todo está muy bien. Segundo año las cosas iban corriendo bastante bien. Y y ya llega un punto en que ya considera así como de, pues bueno, un plan, 4 años más, ya a ver qué pasa, ¿no? Y en ese transcurso de ya sacar como un plan ya a 4 o 5 años, nosotros, desde que iniciamos con el primer restaurante que estaba en un gastronómico de uno de los centros comerciales de aquí, el menú que yo hice fue un menú de restaurante, punto, de una fonda. Tenemos todavía enchiladas suizas, tacos al pastor, que no sé si sepan, pero aquí el comercializar el cerdo está prohibido por la religión que ejerce el país. Así es de que eh, hicimos pastor de pollo. Están muy buenos los tacos de pastor de pollo, la verdad, pero pues sí, es una de las limitantes que nos da el país. Eh, y ya desde que abrimos el primer restaurante, como les decía, sí mucha gente nos decía, oye, es que este restaurante tiene que estar tiene que estar en forma, tiene que estar con mesas, tiene que estar con esto. Y desde el primer año después de que abrimos el restaurante empezó a surgir esta curiosidad y este deseo de abrir otro restaurante, pero un restaurante en forma, con cierta cantidad de mesas, en esta zona del país o en esta zona de la ciudad, bla, bla. Y al cabo de 4 años después de que abrimos el primer restaurante, se nos dio una oportunidad muy padre de abrir un restaurante como tal en una de las zonas más bonitas y exclusivas de la ciudad. Así es de que fuimos a ver el local, empezamos a hacer los tratos y dijimos, venga, o sea, lo arrancamos y empezamos a condicionar. De eso se encargó la dueña del restaurante, condicionar un restaurante de comida mexicana, ¿no? Yo tenía ciertas ideas un poquito más minimalistas de cómo se tuviese a mi gusto que haber visto el restaurante. Pero una de las cosas que pasa en estas latitudes es de que tú tienes que hacer un restaurante mexicano que grite a México. A lo mejor que esté el papel picado, que estén los colores intensos, que estén las maderas, que esté un poco rústico, que estén los azulejos, la talavera, o sea, sobrecargado de decoración para dar esa imagen de, oye, este restaurante es mexicano. E incluso con esto que les estoy contando, que tenemos una decoración bastante bonita y fuerte y que grita México, hay gente que pasa y nos ve y dice, ok, ¿tienen pasta y hamburguesas por casualidad? Y así es de que abrimos en el 2015 si no estoy mal, 2016, ¿no? ¿No? 2000, sí, 2016, el restaurante que ahorita tenemos funcionando, el más viejo de la compañía, que está cuando yo vine la compañía legalmente se llama Mr. Taco. Y cuando decidimos ya cambiar como de un restaurante ya más formal, le cambiamos el nombre, no de la compañía, sino del restaurante, y le pusimos Viva México by Mr. Taco, porque también ya tenemos como un legado, entre comillas, entre la comunidad mexicana de el único restaurante de comida mexicana, Mr. Taco, y como para no confundir que es otro restaurante, by Mr. Taco, que agregamos, ¿no? Y así es de que abrimos el restaurante en la zona se llama La Perla, bueno, es esta isla artificial que construyeron aquí en Qatar, se llama La Perla, y el área donde está el restaurante se llama Canat Cartier. Es
ahí si lo gustan googlear, es una isla, bueno, es una parte de la isla que parece una Venecia. Pasan los barquitos al lado de un canal, está muy pintoresco, es muy pacífico, está padrísimo. Y ahí abrimos en ese tiempo nuestra segunda sucursal y pues un restaurante, ya tenías un bar, tenía cierta cantidad de mesas, acondicionas la cocina, la diseñas, etcétera. Eh, También una de las cosas o una de las particularidades que tenemos en el restaurante es de que pues también si vas a ofrecer comida mexicana, tiene que estar hecha por manos mexicanas, ¿no? Y así es de que empezamos a reclutar a más mexicanos. Desde que abrimos el primer restaurante empezamos a reclutar más mexicanos y cuando abrimos el segundo decidimos hacer lo mismo, ¿no? Reclutar más mexicanos porque pues es la parte de la experiencia que le queremos ofrecer a la gente, ¿no? Y lo sigo diciendo hasta ahorita y todos. eh, Hay manos mexicanas involucradas en la compañía desde todos los niveles, ¿no? Las personas que te preparan la comida, las personas que te lo sirven, los dueños, el gerente que soy ahorita yo, todos somos mexicanos. No en su mayoría el staff es mexicano, pero o sea, hay manos mexicanas en todos los niveles. Así es de que también eso nos da una diferencia muy clara contra otros restaurantes mexicanos que están aquí en Qatar, ¿no? Porque también llegó el boom de la comida mexicana y todos querían ver un restaurante mexicano aquí en Qatar, ¿no? Cayendo más a lo Tex-Mex, cayendo más como esa parte de agradarle al público para hacer lo que ellos conocen, pero nosotros siempre dijimos que nuestra línea, nuestro canal es comida mexicana tradicional, de casera, de abuelita, de fonda. Eso es lo que queremos y lo que estamos haciendo ahorita. Así es de que abrimos nuestra segunda sucursal y pues, era lo que queríamos en ese tiempo. Era una sucursal, es una sucursal muy bonita. No les estoy diciendo que poner un negocio aquí en Qatar sea fácil, ¿no? En sí, yo diría, yo jamás pondré un restaurante aquí en Qatar porque es una monserga fuerte, es una burocracia fuerte. Te tardas mucho tiempo en construir y levantar un proyecto de esta manera. Es mucho más fácil en México, la verdad. Gastas menos dinero en México. Así es de que abrimos la sucursal muy felices. Tenemos un 2 de noviembre para Día de Muertos, ¿por qué no? Y nos funcionó muy bien. La gente, pues la comunidad mexicana, que también es una de las cosas, nuestro mercado no es la comunidad mexicana. Somos 600 mexicanos aquí en Qatar, ¿no? Estoy hablando de un país de 2.900.000 personas, o sea, somos muy poquitos. Pero no, o sea, el mexicano no va a un restaurante de comida mexicana porque dice que los precios son muy altos, porque ¿cómo me vas a vender un kilo de tortillas a tantos si en México ahorita están 24 pesos? No sé cuánto está ahorita. O sea, pero es eh, es una experiencia muy padre, la verdad, el tratar de exponer lo que es la comida mexicana a toda esta cultura. A todos, bueno, todas las culturas que convergen en este país. Así es de que abrimos la segunda sucursal y este año cumplimos 6 años con esa sucursal y ha sido una experiencia muy padre. Hemos hecho eh, gritos de independencia en el restaurante, invitamos a gente de la comunidad para que celebre eventos en el restaurante. Y lo que más me da gusto es de que es un punto de referencia para muchas personas. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, si a uno le pregunto hoy un restaurante a otra persona, hoy un restaurante mexicano en Qatar, afortunadamente en su mayoría dicen, oye, pues viva México, porque pues, es el único restaurante 100% mexicano, ¿no? Por más competencia que puede llegarse a ver aquí en Qatar que tenemos, afortunadamente nos hemos ganado como que el punto de referencia a lo que es comida mexicana aquí en la ciudad, en Qatar. Lo cual la verdad me da mucho orgullo, porque sí han sido años de mucho esfuerzo, han sido años que de verdad, sangre, sudor y lágrimas para levantar el restaurante. Es difícil estar lejos de casa, la soledad, es difícil, pues, dañar las carnitas, que por ejemplo aquí yo no las tengo y las puedo hacer, ¿verdad?
cositas así, ¿no? Que van pasando. Y una de las cosas que nos facilitó ya un poquito más el proceso desde los proveedores, la materia prima que utilizamos, fue que el mercado se empezó a abrir más porque hubo más demanda de productos mexicanos. Así es de que más compañías estaban interesadas en traer productos mexicanos a Qatar. Lo curioso, o lo que pasa, bueno, lo que pasó, fue que había compañías que traían harina de maíz, pero a un precio altísimo. Era muy, muy caro un kilo de harina de maíz aquí. Así es de que un día el dueño fue a un supermercado donde vendían harina pan. Harina pan es la harina para usar las arepas, que Colombia, Venezuela se las andan peleando. Eh, y por ley, los productos extranjeros tienen que tener una etiqueta en árabe y en inglés, 50% árabe, 50% inglés, para que se entiendan todas las personas, donde vienen todas las especificaciones del producto y de la marca y de dónde procede, etcétera. Y platicándolo con los dueños, que así como de, pues bueno, ¿qué compañía le está trayendo aquí a Qatar? Me puse a investigar y eh, contacté a una compañía en Estados Unidos, que es la que estaba trayendo por medio de ese supermercado la harina pan a Qatar. Tenemos una junta con los directivos de ese supermercado aquí en Qatar y les digo, oye, no es cierto, le marco a la compañía de Estados Unidos y le digo, oye, sé que tu compañía tiene harina de maíz, necesito que me la mandes. Ah, sí, perfecto, tú dime qué producto quieres y te lo podemos mandar, pero nuestro intermediario en donde estás, que es en Qatar, es este supermercado. Márcale a esta persona y de ahí empiezan como que todo el proceso. Yo estaba muy escéptico, la verdad, me quedé así como de, si no nos ha funcionado durante 7 años, no creo que sea tan fácil de que con un par de juntas se puedan hacer las cosas de esa forma. Total, tuvimos una junta con esta gente. Eso fue durante el primer año de la pandemia. Y tuvimos una junta por Zoom con esta persona y nos dice, pues sí, si gustan, en todos los contenedores que salen de Estados Unidos para acá, que los trae mi compañía, pues, si quieren 1,000 kilos de harina, lo podemos poner ahí y pues ya les cobramos tanto, ¿no? Y empezamos a sacar los números, empezamos a hacer cotizaciones entre los dos, bla, bla, bla. Y pues yo les comento así como de, mira, a nosotros traigan los 1,000 kilos, ustedes se quieren traer 500 extra y tratar de comercializarlo aquí con la comunidad latina, adelante, ¿no? Es una idea que yo te estoy dando, pues para que nomás lo consideres, ¿no? Para hacerlo un poquito más atractivo para ellos. Y funcionó, nos traen, ya desde ese momento, ya contacto a esta compañía para que nos traigan directamente la harina de maíz de Estados Unidos. Y desde ese momento, ya por primera vez, se podía encontrar harina de maíz en algún supermercado aquí en Qatar gracias a nosotros. Así que también es una de las cosas, así como de una de las medallitas que nos colgamos también. Y y nos da mucho orgullo también, ya que pues ya la gente tenga el acceso a la harina de maíz aquí en este país, ¿no? Que es fundamental para la comida mexicana y pues también para la comida latina. Y y fueron pasando los años, pasamos la pandemia, una pandemia muy, muy fuerte para todos nosotros. Durante la pandemia nosotros tuvimos que cerrar 3 meses y medio el restaurante con esa incertidumbre de qué va a pasar. Lo cierras un día y no sabes hasta cuándo lo vas a poder abrir. Y aquí las restricciones estuvieron súper fuertes porque después de esos 3 meses y medio que lo único que hacíamos era entrega a domicilio, eh, pues empiezas como que a preguntarte, oye, pero ¿qué va a pasar? Etcétera. Abrimos, se abren los restaurantes aquí en Qatar con unas restricciones voraces de entras, todos con cubrebocas, todos con caretas, distancias. Había restaurantes que sí les demandaron poner acrílicos entre las mesas. Iniciamos con una capacidad del 20% del restaurante, que para nosotros un 20% es nada, porque somos un restaurante
pequeño de 80 asientos, 90 asientos, máximo 100 si lo queremos, eh, si le queremos meter algunas mesas extra. Así que es nada para nosotros. Así que iniciamos un 20%, ya las cosas fueron un poquito mejorando aquí en el país y fueron del 20 al 30, al 50, al 70. Y cuando llegamos ya más o menos a un 70%, cierran otra vez todos los negocios porque se soltó la segunda ola en el país. Y nos habían dicho en un inicio, va a ser una semana en lo que se controlan los números y se nivelan los contagios. Pues fue un mes y medio otra vez, el segundo año de la pandemia. Así es de que fue una serie de protocolos que nadie sabía, de generar protocolos sanitarios en el restaurante, que pues nadie esperaba una pandemia de ese estilo. Así es de que lo desarrollamos preguntándoles con amigos de aquí, amigos de España, todo lo que ellos estaban haciendo. Abrimos de nuevo con un 70%, ya de ahí las cosas fueron mejorando y fueron ya para arriba, así que ya después de 3, 4 meses ya abríamos los restaurantes al 100%. Un proceso muy difícil, la verdad, porque era así como de qué va a pasar. Nosotros, y eso también me da mucho, mucho gusto, fuimos uno de los pocos restaurantes que no despedimos a nadie. Nosotros dijimos, con que salgan para los salarios de todos, con eso, pero no vamos a despedir a nadie. Y así es de que así pasamos los años de pandemia y pues ya todo esto fue de cara a la Copa del Mundo, que acaba de pasar. Fue una experiencia increíble. Nosotros nos estuvimos preparando 2 meses antes de la Copa del Mundo, con pedidos, haciendo proyecciones de cuánto podemos consumir, si tantas personas vienen, etcétera. Y lo chistoso, y lo que yo siempre he dicho es de que está bien que tengas un plan. Ese plan, o sea, ese es como que tu directriz, vas con ese plan. Y lo padre de todo es de que, hablando de la Copa del Mundo, el plan no sale o no salió para nada como lo imaginábamos. ¿Por qué? Porque nos imaginábamos cierta cantidad de personas, pero no, jamás nos imaginamos con la cantidad de personas que fueron al restaurante. Fue una experiencia increíble, la verdad. Muchos mexicanos, muchos extranjeros, pero lo voy a poner como por números, por tecnicismos. Yo me imaginaba junto con mi chef, con mi equipo, etcétera, con los propios dueños, me imaginaba que el restaurante iba a rotar del 100% de su capacidad 4 veces. O sea, se nos va a llenar el restaurante durante todo el día 4 veces. Se van, se sientan, bla, bla, bla. Y no fue así. O sea, se nos llenaba el restaurante 10 veces, se nos llenaba el restaurante 8 veces, 11 veces. Era una locura de gente. Abríamos los horarios que teníamos, era de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Con todo mi equipo llegábamos como a las 12 del día y ya había gente afuera. Así es de que me acuerdo, hubo uno de los días que todos estuvimos ocupados, pero ese día fue el más ocupado que tuvimos. Llegamos a las 12, ya había gente afuera, abrimos el restaurante, podemos servir la comida hasta la 1, pero mientras se puede echar una chela o un agua de horchata, etcétera. Nunca, nunca, nunca de verdad nos imaginábamos tantas personas. Sabíamos que la afición mexicana iba a ser una de las protagonistas y una de las que más iba a traer gente, pero o sea, lo habíamos pensado nosotros desde un punto más conservador, así como de no creo que todos vengan al restaurante, ¿no? Y una de las cosas que eh, hay mucha gente que piensa que el Medio Oriente tiene muchas restricciones y eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Justamente en octubre del año pasado conseguimos la licencia para tener alcohol. Suena chistoso que les esté contando esto porque pues, en México es muy común, pero aquí si no estás adentro de un hotel 5 estrellas o un hotel de 3 estrellas para arriba, no puedes tener alcohol. Así es de que nosotros fuimos el tercer restaurante en Qatar fuera de un hotel que conseguimos la licencia para comercializar alcohol de una forma legal. Y eso pasó en octubre del año pasado, así que ya de cara al mundial, o sea, nos cayó bastante bien la noticia. Y eso fue uno de las sangre. Pues, el aficionado quiere beber, no hay que negarlo. O sea, y eso era una de las cosas que más me preguntaban a mí.
Antes del Mundial yo estaba haciendo un podcast referente al Mundial, a la cultura, al día a día aquí en Qatar, y todas las recibíamos mensajes de personas preguntándonos qué pasó con el alcohol, dónde nos vamos a ir a poder emborrachar, etcétera, ¿no? Y me di cuenta y ya luego me hice muy amigo de un cronista deportivo de añísimos que se llama Fernando Suárez y, y era un tema que nosotros nos sacaba mucho de onda. No estoy diciendo que a mí no me gusta beber, ¿verdad? Pero era así como, de, ¿por qué tenemos que basar todo eso o todo el mundial en el alcohol? Y toda la gente genuinamente, desde antes que nos dijeran lo de el pase, el visado, este Haya Card que sacaron para el mundial, o sea, la primera pregunta era el alcohol. Si va a haber alcohol de una forma legal, de dónde podemos conseguirlo, si hay un mercado negro del alcohol aquí en Qatar, etcétera. Afortunadamente para el restaurante conseguimos la licencia y pues eso también tuvo una gran influencia en muchos de los mexicanos que vinieron porque pues aparte damos la cerveza a un precio muy atractivo para no hacernos competencia con los hoteles, ¿no? Que ahí no hay competencia, pero pues eso es lo que le tratamos de ofrecer a la gente un poquito, un precio más módico para jalar gente, ¿no? Eran líneas y líneas de espera de 40 minutos, una hora. Y no sé ustedes, pero yo si voy a un restaurante y me dicen, oiga, señor, se tiene que esperar 40 minutos, yo me voy al siguiente. Pero la gente no lo hacía, la gente genuinamente se esperaba y nos daba chance. Era una locura, locura, de verdad. Fue una experiencia súper divertida, la verdad. Eh, eh, lo decíamos en broma, ¿no? Con la gente que trabaja conmigo, que trabajamos juntos. Yo me les acercaba y les decía, ¿habías estado así de ocupado en tu vida? Y todos me decían, no, hemos tenido festivales de comida, hemos tenido diferentes exposiciones gastronómicas aquí en la ciudad y estamos muy acostumbrados a una operación al 100%, pero esto estaba todo lo que habíamos experimentado hasta esa fecha. Y también lo digo de broma, de les voy a hacer diplomas a todos ustedes de que sobrevivieron el Mundial 2022 de Qatar, porque de verdad, lo digo ahorita con mucho gusto eh, porque las cosas salieron bien, porque la verdad, fuera de esto de que le estaba contando que había un plan, una estructura a seguir y que no pasó porque sobrepasó todas las cosas, fue una experiencia, la verdad, muy, muy padre, una experiencia que nadie de nosotros va a vivir de nuevo y es una experiencia que de verdad te deja marcado, o sea, si es así de, después de eso ya puedo hacer lo que sea, o sea, de verdad no sabes lo mucho que nos ayudó al equipo y al restaurante haber pasado por un mundial y haber pasado por esa operación al más del 100% durante 28 días, porque era de, o sea, yo, por ejemplo, dormí muy poquito durante el mundial porque me tenía que levantar en ocasiones bien temprano a ir por el alcohol con el proveedor, porque es un proceso muy distinto, tengo que ir por él y llevarlo al restaurante. O sea, si era un proceso, súper demandante, ¿no? Pero así como de, pues va a ser nada más un mes, ¿no? Ya México lo eliminaron en la primera ronda, se fue bajando ya un poquito más la ola de la gente, ¿no? Pero fue la verdad una experiencia única, una experiencia súper padre. No me gustaría vivirlo otra vez porque estábamos fascinados, pero no, la verdad que fue algo súper padre ver, para mí fue mi primer mundial, ¿no? Fue la primera vez que yo iba a un estadio a ver un partido, tuve la fortuna de ir a varios partidos y eh, rodearte con toda esta fiebre futbolera en todos los sentidos, para mí fue una parte muy padre. Involucrarme con la comunidad mexicana en las diferentes actividades que estaban haciendo, etcétera, pues también es eso, ¿no? Parte de. Así que fue una experiencia súper, súper padre. Así es que estamos viendo cómo se está desarrollando el Qatar, el Doha Qatar después del Mundial. Y no lo sé, pero sí, interesante. Y no lo sé, o sea, de, de buenas a primeras me di cuenta de, perfecto. Si ya tengo 7 años aquí, el mundial está a 2 años, por supuesto que me quedo. Así que la siguiente curiosidad que me genera a mí es de que es vivir el Qatar después del mundial, ¿no? Hay gente que dice que
después del Mundial, 1 millón de personas se van a ir del país. Quiero vivir eso, quiero vivir este elefante blanco que va a ser Qatar después del Mundial. Quiero ver eso, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Así es de que, así es una de las curiosidades que ahorita tengo. Ojalá que el tiempo eh, sea bueno. Y ya también en cara de que pues, también quiero abrir un restaurante ya dentro de unos años, así de que a ver cómo van las cosas. Ah, no, pues qué padre. Y bueno, volviendo al tema de lo lo del mundial y todo eso, ¿de qué nacionalidad iban más a visitar ahí? ¿Eran más Eh, mexicanos o de todo? Mira, en un inicio era un poquito más mezclado. Había mexicanos, pero también había bastantes extranjeros. Y lo curioso que pasó es de que como se generaron muchos grupos de WhatsApp para comunicarse entre los fans mexicanos que estaban aquí, desde el día 1 y 2 empezaron a pasarse la información de, oye, hay un restaurante mexicano aquí que vende alcohol. Si quieren chelas y tequila, y se fue corriendo la voz, y se fue corriendo la voz, se fue corriendo la voz, hasta que tenemos el restaurante infestado de mexicanos. Padrísimo, y cantaban Cielito Lindo, o sea, era una vibra muy padre el sentir que estábamos creando México ahí, todos juntos, bien, bien padre, la verdad. Como en todo, hay experiencias con ciertas personas que nos pasaron, que fueron desagradables, que tuvimos que como que ahí tuve que salir yo a mediar las cosas, pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte yo llegué siendo el chef del restaurante, ahorita soy el gerente del restaurante, y pues son parte, ¿no? De las cosas que tienes que hacer y que tienes que saber lidiar con las cosas y las situaciones, etcétera, ¿no? Así como digo que en el mundial pasaron experiencias muy padres, pasaron experiencias malas, no tan malas, malas, experiencias muy chistosas también, porque pues, o sea, ya cuando te metes a la psiquis del cliente, pues también te das cuenta que hay cosas muy interesantes, ¿no? Como te decía, ya llegó un punto en que luego fueron puros mexicanos, eliminan a México, pasa la primera ronda del mundial y la mitad de la gente se va. Y al final, pues como ya todos sabemos y qué pasó, al final tenemos muchísimos argentinos, muchísimos argentinos. Así es de que también se quedaron muchos brasileños, ya ves que Marruecos fue la sorpresa del mundial, llegaron muchos marroquíes también y fueron, ya llegó al final, había muchos ingleses, franceses, pues, argentinos, marroquíes y brasileños. Que los brasileños no sé qué, que tenían pensados como que llegar a la mitad, a la final, y pues vinieron como que compraron como que todo el paquete completo. Y lo curioso es de que para los juegos de la final y las semifinales vino otra, y ellos mismos nos lo decían. Perdón. Venga ya. Y ellos mismos nos lo decían. De nosotros compramos boletos nada más para de cuartos de final, de semifinales para adelante, porque son los partidos buenos. Yo sí tienes toda la razón, ¿verdad? Y te digo, ya al final llegó una ola final de mexicanos. Ah, ya. No, pues qué increíble experiencia, la verdad. Yo creo que te sentías como estar en México con pues pura de tu gente. Y pues ahorita, ¿cómo está Qatar? O sea, sigue después de todo el mundial, que ahorita como lo ves, no sé, peor que antes del mundial, o bueno, más solo, o cómo ha estado. Sí, no, ya está solo por más. O sea, Qatar se va a empezar a vaciar en el primer trimestre de este año. Ya lo sientes, ya en las calles no hay tanto tráfico. Todas las fan zones que estaban montadas en la ciudad, ya no ves nada. Hay sí puntos de decoración del mundial que no sé si se vayan a quedar ahí, pero todavía no han quitado. Hay banderas o sea, todos los postes de luz de la ciudad tenían banderas del mundial y las han ido removiendo poco a poco. Sí, ya no se siente esta fiebre y efervescencia del mundial. Ya, sí, ya la ciudad está siendo el Qatar
que era hace 5 años, porque todos estábamos muy emocionados del mundial, el mundial, el mundial, y por lo mismo más gente llegaba para construir o para hacer cosas, pero ya, ahorita ya no hay nada que hacer, literalmente ya todo está puesto, y, y sí va a haber una fuga de personas importante, importante en este año. Ok, bueno, pues ya quisiera seguir escuchando todas tus experiencias y así, porque pues también es importante pues saber por todos las malas experiencias que uno pasa, por todos los retos, y aún así pues no darse uno por vencido, que también como dices es válido, pero igual qué padre que tú pudiste pues a pesar de todos los retos seguir adelante. Pues bueno, fue un gusto poder escucharte. Y pues también va a ser para todos mis compañeros. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí. Un gusto y ya estábamos hablando que 15 años, ¿no? Así que de verdad, pues, felicidades, me siento muy, muy, muy orgulloso de ser parte de estos 15 años. Así es de que pues, a su servicio, a sus órdenes, cualquier pues aquí estamos para seguir platicando, compartir experiencias, cero motivaciones, yo no motivo a las personas, yo nada más cuento lo que pasó, lo que me pasó, perdón, y pues bueno, aquí estamos me da mucho gusto y espero que pues estas palabras les ayuden en cierto punto a todos ustedes. La verdad, muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias de verdad.